Bien, bueno, entonces, haciendo referencia a esto que le decíamos, que hay algunos temas que en el boron prácticamente no están desarrollados, por eso le recomendamos LAVAS, y que viendo el desarrollo en el LAVAS, a veces no quedan fisiológicamente, o sea, lo que hace a la función normal, a lo que pasa siempre en el organismo, lo que nos pasa todos los días, porque a veces están más orientados a las explicaciones hacia la patología. Entonces, justamente por eso en el teórico hacemos hincapié en algunos de esos temas que no están tan desarrollados. Entonces, volviendo a la cuestión de fisiología de la defensa del organismo, esto fue lo que vimos en el primer teórico, como haciendo hincapié en que cuando hablamos de procesos, como la respuesta inmune, separando lo que es la barrera física y química, que la habíamos definido como lo que impide el ingreso, pero que es parte de la respuesta inmune porque tiene componentes que ya reconocen moléculas extrañas y cuando hablamos de respuesta inmune se inicia con ese reconocimiento. Entonces, barrera ya no podemos decir tan tajantemente, ¿sí? Tiene dos compartimientos, ¿se acuerdan? Que limita el ingreso y que si hay contacto, hay componentes de esa barrera que ya inician esa respuesta inmune o respuesta inmunitaria porque tienen la capacidad de detectar partículas como no propias. Habíamos desarrollado algunas de las secuencias que se van dando, siempre en esta respuesta inmune, tener en cuenta esa secuencia funcional, o sea, tener una idea de los tiempos, y desarrollamos los componentes de la barrera, desarrollamos la respuesta innata constitutiva, hablamos un poquito de cómo se comienza la activación de la que es inducible por los receptores de membranas que reconocen PAMPs y DAMPs, ¿sí? Todo eso hicimos principalmente esa gran diferencia, la interacción entre la barrera y la respuesta innata constitutiva, que justamente lo principal es que entre ellas evitan el establecimiento de ese patógeno, disminuyen totalmente el daño tisular porque tienen mecanismos no inflamatorios, y que se acuerdan que decíamos que existe como un umbral de esos PAMPs que si son captados por esta respuesta inmunitaria innata constitutiva, no se activa la respuesta inmunitaria innata, que llamamos inducibles, porque esos PAMPs no superan el umbral de activación de la constitutiva a través de los receptores de patrones, de patógenos. ¿Y qué es la importancia? Que entonces estamos evitando, porque cuando se activa el inducible, ya vimos que terminaba en el proceso inflamatorio. Proceso inflamatorio que vieron el detalle de ese proceso inflamatorio en la guía de actividades. Entonces, vamos a terminar de ver algunos de los procesos que se dan ahí en esa comunicación entre la innata constitutiva, la innata inducible y cómo se conecta esta respuesta inmune innata con la respuesta adquirida, que comenzaron a ver con las guías de autoestudio. Y dentro de estas respuestas innatas, comenzamos a ver una de ellas, que es la que está, por eso vuelvo al concepto de que está prácticamente muy poco desarrollada en el boron, está desarrollada en el ABAS, pero vamos a hacer hincapié porque es muy importante y ya vimos como parte de esa respuesta inmune innata el sistema del complemento. Cuando empezamos a ver el sistema de complemento, fíjense que habla de sistema, porque no son solamente las proteínas plasmáticas, vamos a ver que ya empezamos a ver cuando vimos la vía de las lectinas, la clase pasada, vimos que hay una complejidad mayor, no solo las proteínas que circulan porque y que se activan como una cascada, porque son proteasas, sino que también tenemos los receptores,
del complemento, las proteínas reguladoras, y fíjense acá que aparece la palabra reguladora, que esto que hablábamos de regulación intrínseca, que es algo que prácticamente no tienen en cuenta, eh, y que otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que generalmente se sintetiza la información y se dice que el sistema del complemento son las proteínas plasmáticas sintetizadas en el hígado que circulan y complementan la actividad del sistema inmune adaptativo. Lejísimo, muy lejos de lo que realmente pasa, en esa extremada síntesis de información. Como vimos, no son solo proteínas plasmáticas circulantes, sino que también tenemos que tener los receptores y las proteínas reguladoras, que son muy importantes en cuenta para entender cómo funciona, y que no son solamente sintetizados por hepatocitos, sino que un gran aporte de todo este conjunto de proteínas del sistema del complemento son sintetizadas por las propias células inmunes, por los epitelios, por los queratinocitos en la piel. O sea que hay muchas más fuentes de todos los componentes del sistema del complemento. Es más, hay algunos que son totalmente extrahepáticos. Y cuando hablamos de la importancia del sistema del complemento, generalmente hay una vía, que es la que se llama vía alternativa, que es la que menos se desarrolla, pero resulta ser la más importante. Por eso decimos que es la vía alternativa, porque la palabra dice alternativa. No es tan alternativa. ¿Por qué no es tan alternativa? Volvemos al concepto evolutivo que nos da la importancia, que es la filogenéticamente más primitiva, o sea, la que prácticamente tienen todos los animales, una lombriz, todos los animales, hasta nosotros, todos los representantes del reino animal tienen los componentes de la vía alternativa, lo cual implica que es muy importante para la defensa del organismo. Y es muy importante, fíjense que se representa el 80% de la actividad del complemento, o sea que es importante en cuestiones de respuesta ante un patógeno. Es la respuesta más rápida y que está constantemente en actividad ante un peligro potencial. Por lo tanto, a los periodos iniciales, ya sea de la infección como en los periodos iniciales de la vida, cuando tenemos en cuenta el ciclo vital, la vía alternativa es la más importante. Por eso decimos, se le ha puesto el nombre alternativa, pero no es tan alternativa, es la que siempre está. Entonces, la cuestión es cómo. ¿Cómo es que tiene esa capacidad de respuesta tan rápida y constante? Y eso tiene que ver con que, ¿se acuerdan que ya la clase pasada, cuando hablábamos del complemento, que habíamos explicado la vía de las lectinas, decíamos que era una cascada de estas proteínas séricas que iban de la 1 a la 9, y una de estas proteínas solubles se llama es la C, la del C del complemento, la proteína C3. Y esa C3 tiene la capacidad de activarse espontáneamente, o sea, de romperse espontáneamente. Y eso es lo que se llama teoría del takeover. O sea que tenemos, cuando hablamos de fluidos, no hablamos de la sangre solamente, sino que estamos hablando, fíjense que dijimos que está sintetizada por también epitelios, células inmunes, o sea que en el líquido intersticial también hay esta C3 que espontáneamente se hidroliza. Entonces, fíjense que pasa a constituir una C3 hidrolizada. ¿Qué quiere decir que se hidrolice? Quiere decir que adquiere otra conformación estructural, por lo tanto, comienza digamos así, una mini cascada donde tenemos el factor B, ¿sí? Que se forma un complejo con esa C3 hidrolizada, y eso hace que el factor D, que son todos factores propios de esta vía alternativa, que son solubles, pueda exponer el sitio, al unirse al factor B, un sitio de unión ¿a quién? A otro factor, que dijimos el factor D, que es la proteasa. Por lo tanto, se conforma un complejo. Si esas tres componentes, la C3 está hidrolizada, por eso aparece
la fórmula del agua al lado, no es la C3 común, sino ya está hidrolizada, espontáneamente hidrolizada, se une al factor B, eso, ¿qué hace? Que sea susceptible de acoplarse a la proteasa factor D, y ese conjunto conforma una convertasa de C3. Fíjense que se llama la convertasa, ustedes la van a encontrar con el número de C3, que está hidrolizado, B mayúscula, B minúscula, que es una convertasa. O sea, tiene la capacidad de escindir el C3 que está circulando en los líquidos intersticiales en C3A y C3B. Obviamente que eso, al ser espontáneo, pasa a una tasa baja, constante, está pasando siempre. Entonces, esta escisión, esta convertasa que está constantemente y a tasa baja generando C3A y C3B, puede, esta convertasa o esta hidrólisis del C3 activarse más o acelerarse cuando está interaccionando con fases biológicas, fíjense que hablamos de distorsionadas, o sea que tienen algún problema. Y ese C3B, que se está liberando constantemente a baja tasa y constante, tiene la capacidad, como lo muestra acá, ese C3B, de unirse a superficies. Por eso se habla de absorción pasiva a superficie. Es como, imagínense como que se forma el C3B constantemente y a tasa baja, y constantemente se está adhiriendo a grupos hidroxilos de las membranas. O sea que siempre está pasando esto. Por eso está como siempre listo para activarse. La cuestión es por qué no se activa toda la cascada de la vía alternativa. Y ahí aparecen entonces otros componentes que fíjense que se llaman componentes del complemento de control o de regulación, que también están en la fase fluida. Y ahí aparece entonces la importancia del control continuo de la generación de C3B por estas proteínas reguladoras, que esas proteínas son tanto circulantes como unidas a la membrana, o sea, de fase fluida o unidas a la membrana, que acá las tienen algunas. ¿Ven? Todas estas siglas son que aparecen acá. ¿Cuáles son? Factor H, proteína de una C4B, que actúa, por ejemplo, regulando lo que vimos los otros días, que se formaba el C4B en las vías de las lectinas. Y otros aparecen que están siempre presentes en las membranas normales de todas las células del organismo, pues se llaman reguladores de membrana, que son el factor acelerador de la descomposición, el receptor del complemento 1, la proteína cofactor de membrana, que aparecen acá. Fíjense que inhiben, ¿sí?, la actividad de ese C3B. Por lo tanto, al acoplarse, formar un complejo, facilita que el factor I, que es uno de los más importantes, genere el C3B. Fíjense que aparece una I porque está como inhibido. Dentro de esos factores y para la vía alternativa, el más importante es el factor H, que si bien es soluble, después termina acoplándose a la superficie celular. Es sintetizado por el hígado y por los epitelios, o sea que está en todos lados, circula por la sangre, está en los epitelios, o sea que está en los líquidos intersticiales. Y lo importante de este factor H es que tiene la capacidad de interactuar con componentes de la membrana. Por eso decimos que está en fase líquida, pero también interactúa con los componentes de membrana. ¿Con cuáles componentes de la membrana? Los glicosaminoglucanos y ácidos siálicos, porque tiene, entre comillas, avidez por cargas negativas. Y eso hace que se generen, que se vayan autoensamblando, que se vayan acoplando distintas moléculas de ese factor H. Y ese factor H, acoplado entonces a la membrana, es el principal cofactor del factor I, que es el de inhibición, que es el que termina escindiendo, rompiendo ese
C3b que se está formando constantemente y a baja tasa y lo inactiva. O sea que constantemente esto se está produciendo en el organismo, siempre. O sea que también tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de reconocimiento de lo propio y del ajeno, tener en cuenta que este factor H, fíjense que a través de su actividad está comportándose como un factor que reconoce lo propio y lo no propio, porque solo interactúa con moléculas que están en las membranas del organismo propias, como los GAGs, que no están en los patógenos. Por lo tanto, ¿sí? También es parte de lo que llamamos reconocimiento de lo propio y lo no propio. Fíjense que, bueno, después ahí les vamos avisando que no es el único sistema regulador que vamos a ver, pero es el principal sistema regulador de la vía alternativa que está constantemente y a baja tasa generando C3b y, sin embargo, no se activa la cascada de la vía. La pregunta es entonces, si está constantemente inhibiéndose a través del factor H, ¿cómo se activa en la presencia de patógenos? Y en parte ya se le hemos dado la respuesta recién. ¿Qué pasa? Estos patógenos, cuando ese C3b, que tiene un enlace que se activa cuando está ahí generándose y tiene esa capacidad de anclarse a las células, a todas las células, a las células del organismo y a las células de los patógenos. La diferencia, ¿quién la hace? Que en las células de los patógenos, ¿qué no hay? Dijimos, GAGs. Por lo tanto, el factor H no se polimeriza, no se tetrameriza, que es la forma activa del factor H. Por lo tanto, al no unirse el factor H a las células patógenas del patógeno, el C3p que se está depositando a través de esa formación constante no se inactiva. Y en ese caso se inicia la vía alternativa del complemento. Esto es lo importante de esto es que está siempre. Por lo tanto, es lo primero que ocurre ante la exposición a un patógeno. ¿Sí? O sea, al haber atravesado las barreras, están esos 3B constantemente generándose, inmediatamente que entre en contacto con los líquidos corporales, este C3B se une a la membrana del patógeno, al no ver factor H, se activa la vía alternativa del complemento y así se ataca a través de esta vía alternativa toda célula que no tiene patrones propios como los GAGs. Bueno, la cuestión es, acá tenemos algunas cuestiones que ya nos hacen ver cómo continúa. Hay dos factores que ya los mencionamos, porque suceden constantemente, son parte de la generación del C3b en esa cuestión constante y a baja intensidad que dijimos, el factor B y el factor D. Esos mismos factores, obviamente que una vez que el factor B se acopla a la membrana, ¿sí? Y no hay factor H ni factor I que lo inhiba, el factor B y el factor D, ¿qué hacen? Generan parte de esta reactividad. ¿Por qué? Porque ese factor B se acopla al factor B que está ya sobre la membrana del patógeno, ¿sí? Ese factor B, por sí solo, ese complejo que se forma, no es muy estable y lo importante, quien estabiliza el complejo es el factor D. Ese factor D, fíjense que aparece subrayado en presencia de magnesio, y acá ¿por qué? Porque empezamos a ver estos micronutrientes que están involucrados en un montón de funciones. El factor D, si no tiene magnesio, no funciona. Por lo tanto, vemos que la importancia del magnesio, ¿en qué? En la actividad del sistema inmune. O sea que el factor D, en presencia de magnesio, se acopla al C3b, al factor B, y se convierten todos juntos en una convertasa, pero esa convertasa ya no está fluida, está unida a la membrana del patógeno. Por lo tanto,
ya comienza a funcionar otra convertasa, pero esa convertasa es bastante lábil en esa superficie del patógeno. Y hay otro factor importante en esta vía alternativa que es la properdina o factor P, que se acopla y la estabiliza. Por lo tanto, ese complejo C3b, B mayúscula, B minúscula, que sería el acoplamiento de todos estos factores en la membrana del patógeno, que está estabilizado por la properdina, es la principal convertasa y así comienza a generarse mucho más C3b en la superficie del patógeno. O sea que, fíjense que esto se activa automáticamente. Y acá aparece algo muy importante, que es lo que llamamos vía de amplificación de esa vía alternativa. Sería como un feedback positivo. Cuanto más C3b se genera por la vía alternativa, más C3b se vuelve a acoplar el factor B y así se retroalimenta y se genera muchísimo factor B sobre la superficie del patógeno. Hay este factor D, que sería como el factor limitante, porque si no hay factor D, esto no funciona, por eso se llama factor limitante. También tiene el nombre de adipsina. Y eso ya le está diciendo cuál es el principal origen del factor D. Son los adipocitos, ¿sí? O sea que esta serinproteasa es producida principalmente por los adipocitos, también en los macrófagos, los monocitos, otras células inmunes, pero principalmente en los adipocitos. Por lo tanto, vamos a ir viendo que el tejido adiposo es una fuente importante de un montón de componentes de las vías del complemento, principalmente el factor D, que es indispensable para la activación de esta vía, y entonces ya podemos comenzar a unirlo con cosas que vamos a ver en la unidad temática 10, que ustedes si están cursando PATO, taller B, que es la capacidad inflamatoria que tiene el tejido adiposo. El tejido adiposo sintetiza un montón de factores importantes y determinantes de las cascadas del complemento, como el factor D. Y otra cosa que nos tiene que dar claro en lo que vimos hasta ahora, entonces, que en esta vía alternativa aparecen 12 convertasas. La fluida, que es la originaria constante, que se origina constantemente a partir del el C3 hidrolizado, y la de membrana, que se origina sobre la membrana del microorganismo. Y nos vamos a detener un poquito en lo que es el factor P, el que estabilice el complejo para que realmente sea activo, que es la properdina. Fíjense acá la properdina que aparece en naranja, fíjense que está como señalizando que hace distintas actividades sobre la membrana, ¿sí? Lo que dijimos, el primero estabiliza el complejo, ¿sí? Que se está conformando en la membrana del patógeno, pero también tiene otras funciones. Por eso se considera la única proteína reguladora positiva del sistema del complemento en esta vía alternativa. Después vemos que también va a tener algunas funciones en las otras vías. O sea que vamos a ver un montón de proteínas reguladoras, todas inhibitorias, como vimos en la de recién, principalmente factor H y factor I, y la properdina sería la única reguladora positiva, o sea, su presencia activa las vías del complemento. ¿Dónde sintetiza esta properdina? Principalmente en los epitelios y células inmunes, principalmente en los neutrófilos. ¿Y cuál es la importancia? Que cuando ya se genera un microambiente inflamatorio, ¿sí? ¿Qué pasa? Se libera properdina de esos neutrófilos, bueno, ya lo vamos a ver, me estoy adelantando, y autoclinamente esa properdina activa al neutrófilo para que siga, por ejemplo, secretando properdina. Y esa properdina que se libera interactúa con los GAGs, porque ella es muy positiva, interactúa con las cargas negativas de los GAGs. O sea que, nuevamente, tenemos ahí la importancia de tener en cuenta que son procesos que se van dando y que
en la presencia de la properdina, además de estabilizar la convertasa de membrana sobre el microorganismo, también inicia la vía porque se puede unir directamente a la lipopolisacárido bacteriano o los marcadores de células apoptóticas. Y en ese caso, al aparecer ahí, recluta el C3b soluble. Por lo tanto, actuando ahí, tiene la capacidad de reclutar C3b soluble y estar limitando la acción del factor H. O sea que, fíjense que no es solo un estabilizador, sino que también tiene la capacidad de generar la actividad de la vía del complemento y limitar la activación del factor H, principalmente en donde, en esas células apoptóticas, que después vamos a ver en más detalle. Entonces, esto es lo que les hablaba, que decía que me había adelantado. Una de las principales fuentes de la propardina son los neutrófilos activados, que también, fíjense que ustedes en los libros que tienen, neutrófilos primer línea de defensa. Miren la cantidad de líneas de defensa que hay antes. Y el neutrófilo es importante porque es reclutado rápidamente y además es fuente de properdina que estabiliza la vía alternativa. O sea que constantemente hay como una retroalimentación ahí del sistema. La cuestión es que todo esto está haciendo que ese C3b, generado por la convertasa en la membrana, quede anclado en la membrana del patógeno. Entonces, ¿qué va a pasar con ese C3b generado por la vía alternativa, por la C3 convertasa sobre la membrana del patógeno? Una de las cosas que pasan es que, como dijimos, esto va aumentando muchísimo. Fíjense que dice que se producen en 5 minutos millones de moléculas de C3p sobre la superficie del patógeno. Ahí estamos hablando de una cuestión temporal y de la cantidad de moléculas que terminan sobre la superficie del patógeno, que tienen tres destinos principalmente. Uno es activar la formación de otra convertasa, que es la C5 convertasa, que ya la vimos la clase pasada, porque esa C5 convertasa, ¿cuál es? Que la que va a terminar formando el MAC. ¿Se acuerdan que vimos en la primera clase, cuando hablábamos del complejo que forma el canal sobre la membrana de los patógenos? ¿Cómo se forma esa C5 convertasa? Fíjense que se llama C3b, porque C3b apoya en la membrana, acá lo tenemos. Esa convertasa se une a otra molécula C3b y eso la convierte en C5 convertasa. O sea que el componente C5 del complemento se escinde en C5a y C5b. Y esa C5a es una anafilotoxina y la C5b es la que comienza la formación de ese complejo de ataque de membrana que en sus siglas en inglés es MAC. La cuestión es que ese MAC está compuesto, lo vimos sintéticamente la clase anterior, por el resto de los componentes del complemento, C6, C7, C8 y C9. Y se van así, en ese orden, ensamblando en esta C5b, que es primero el complejo, ¿ven? Cuando se van acoplando entre ellas, estas de fase soluble, van penetrando la membrana. El C5b8 es el que comienza a atravesar la membrana y sobre ese se comienzan a polimerizar los C9. Y fíjense que el resto del complejo del poro de ataque son C9 que se han polimerizado sobre el C5b8. Por lo tanto, ahí es como se conforma el poro. Al aparecer un poro en la membrana, obviamente, aplicamos lo que vimos en la unidad temática 2, o lo que vienen viendo desde biología, que se genera un poro en el cual, ¿qué va a pasar? Por ósmosis se va a romper esa célula. Estos son los poros, que algunos seguramente ya lo han visto en las clases de inmunología de micro o en pato. Por lo tanto, se forman muchísimos poros en la membrana del patógeno, lo cual produce la destrucción del patógeno. Por lo tanto, ¿qué hemos visto?
que tenemos todo esto lo que hemos visto, cuando se activa, todo esto lo que hemos desarrollado, ¿sí? La C3b en sí misma es una opsonina, se forma el poro y dijimos que tiene la capacidad de amplificarse esta vía como una retroalimentación positiva. Vamos a ver un poquito más del detalle de la amplificación de esta vía, porque ese bucle de autoamplificación o lo podemos considerar como una retroalimentación positiva de la misma vía alternativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese C3b producido, ¿sí? Genera que se genere más C3b en fase fluida y así sucesivamente. Lo más importante en este caso es que, obviamente, al tener como una retroalimentación positiva, nuevamente, ¿qué aparece? Como vimos antes, que tiene que existir mecanismos de control y regulación de ese bucle de amplificación y también de la deposición de C3b, que no sea excesiva y que pueda dañar tejidos normales, células normales. Nuevamente, ¿quién aparece como factor regulador? El factor H, ¿sí? Y ese como cofactor del factor I, y que a su vez, en este caso, fíjense, no es solamente que está rompiendo el C3b, que se puede llegar por esta retroalimentación positiva a unirse a las membranas normales, sino que, ¿sí?, acelera la disociación de esas convertasas, tanto C3 como C5, y compite con el factor B. ¿Para qué? Para que sobre el mismo microorganismo no sea excesivo, pero principalmente para que sobre las células apoptóticas o dañadas no sea excesivo, porque si se llega a formar el poro sobre células, ¿qué se van a liberar? Se van a liberar DAMPs, ¿sí? Por lo tanto, y ahí se genera como un círculo vicioso. O sea que siempre está ese factor H, no solo para evitar que se active sobre las células sanas, sino que cuando hay un patógeno, mantiene limitada esta reacción. ¿Y por qué también es importante que se mantenga limitada? Porque fíjense que lo que se ve acá, que la vía clásica y la de las lectinas las vimos, la vía clásica la vamos a ver un poquito acá, bueno, es muy parecida a la de las lectinas. Fíjense que esta sí se activa constantemente aportando C3. Por lo tanto, no es solamente la fuente de C3, de C3b, a través de la vía alternativa, sino que ese C3 que es hidrolizado a C3A y C3b por las otras dos vías, también es amplificada por este proceso de retroalimentación positiva. O sea que fíjense que ahí tienen un nexo entre esta vía alternativa, que es la primigenia, la que siempre está trabajando, y que en caso de que se active paralelamente o por otras reacciones, como vamos a ver ahora en la vía clásica, ¿sí?, esta vía alternativa funciona como bucle de amplificación. Y a través de este bucle de amplificación, principalmente está facilitando, ¿sí?, que se active la C5 convertasa. O sea que ahí, fíjense que tenemos un núcleo de conexión entre las tres vías, más allá de la vía final común, que es esto que aparece acá como vía terminal, que es la vía final común en la formación del complejo de ataque de membrana. Entonces, como dijimos recién, teníamos la vía de las lectinas, que la vimos en la primera clase, la vía alternativa que desarrollamos recién, que dijimos es importante, pues está siempre ahí lista para actuar, y tenemos la vía clásica. Fíjense que cuando uno dice clásico alternativo, la misma palabra los hace pensar en que en la clásica es la que siempre está, la que siempre actúa, y la alternativa, como la palabra alternativa se los dice, es la que trabaja si la otra no funciona. Y es justamente al revés. Lo que pasa es que por el orden en que fueron descubriéndose las cuestiones, quedó así. Pero la alternativa es la que siempre está y la clásica es muy importante, pero actúa en forma más tardía hablando de la secuencia. Y obviamente tienen muchas cosas en común, principalmente la clásica y la de las lectinas. A simple vista, en la simple observación, ¿qué se ve? Morfológicamente, el MBR o las ficolinas, que habíamos dicho que eran
estos marcadores solubles que tienen la capacidad de unirse a PAMPs en la membrana de los patógenos, fíjense que son estructuralmente muy semejantes al principal componente de la vía clásica, que es el complejo C1Q. O sea que ya ahí tienen algunas similitudes morfológicas, pero además de las similitudes morfológicas tienen otras similitudes, que las dos van a terminar activando la vía, llegar al complejo a través de no lo que vimos recién, la vía alternativa, sino a través de la activación como convertasa en la membrana de C2A 4B. ¿Ven? Aquí está. Eso es lo que tienen en común, que es totalmente distinto a lo que vimos recién de la alternativa. Entonces, si vemos la vía clásica, ¿cómo se inicia? Se inicia cuando este complejo C1Q se une a complejos antígenos anticuerpos sobre el patógeno. O sea que ya tenemos otro actor más en este caso, ¿sí? No es directamente, como en el caso de las lectinas, sino que el intermediario de la unión es un anticuerpo. ¿Cómo entonces se termina de activar? Dijimos que C1Q es un complejo. Acá se ve, esto es un complejo. Ven que tienen estas otras proteínas que lo rodean, así como estaban las más, que eran realmente las que tenían la actividad en las lectinas. Acá tienen el C1R y el C1S, que en este caso son dependientes de calcio, ¿sí? Y se activa C1S, y cuando se activa el C1S, tiene la capacidad de escindir C4. En C4A, que es soluble, obviamente todo eso soluble va a pasar a ser una anafilotoxina, y C4B se ancla a la membrana, queda anclada a la membrana del patógeno. Ahora, esa C4B, fíjense nuevamente en presencia de magnesio, nuevamente nombramos un montón de, en el caso de magnesio, micronutrientes importantes para la efectividad del sistema inmune. Ahí entonces es cuando ese C4B tiene capacidad de proteasa y divide C2 en C2A y C2B. C2B difunde y C2A forma el complejo con C4B. Y eso llamamos convertasa C4B2A. O sea que es otra C3 convertasa. O sea que ya vemos, es la tercera C3B convertasa. Vimos dos en la alternativa y esta, ¿por qué decimos tres? Porque se forma de una vía distinta, pero es la misma que se forma en las vías de las lectinas. Cuando hablamos de C3 convertasa ya sabemos qué pasa. El C3 de fase fluida se escinde en C3B, C3A, y el C3A, dijimos anafilotoxina, y el C3B, cuando se sigue acoplando con el complejo C4B2A, formado previamente, se convierte en C5 convertasa. Por lo tanto, ahí llegamos al punto en común. C5 convertasa, ya vimos qué pasa. Termina formando el complejo MAC. Por eso llamamos vía común. ¿Sí? Forma C5A, anafilotoxina, y C5B se une para formar el complejo de ataque de membrana. Ahora hay dos preguntas importantes que nos tenemos que hacer. ¿De dónde, dónde se forma? ¿De dónde proviene esa C1Q? ¿Y a qué tipos de anticuerpos se une? Acá tenemos IgG, que no se une a todos los tipos de anticuerpos. La C1Q, de lo que decíamos, tiene origen extrahepático. ¿Se acuerdan que al principio dijimos, generalmente sintetizamos, son proteínas sintetizadas por el hígado? Fíjense que la C1Q, que es la más importante para la vía clásica, es de origen extrahepático. ¿Dónde se producen? En células del sistema inmune. O sea que está en los microambientes que rodean las células en todos los tejidos. O sea que está, digamos, es fácilmente accesible, no es que circula a través de la sangre, tiene que atravesar el endotelio, llegar a los... No, está siempre también. La cuestión, a diferencia de la alternativa, es que se activa con la presencia de anticuerpos, ¿sí?
con dos tipos de anticuerpos. IgG, como el que veíamos, que es un monómero y que tiene una baja afinidad por el C1q, IgM, que como han visto en bioquímica es un pentámero o hexámero. Por lo tanto, cuando observamos cómo se unen, ¿sí? IgM se une a varios antígenos, ¿sí? Y un CQ directamente queda rápidamente acoplado a estos anticuerpos. En el caso del IgG, ¿sí? Que son varios, es al menos a dos para que se pueda activar C1q. Por lo tanto, justamente la presencia de GM y GM activa con mucho más eficiencia que en la presencia de IgG. Y ustedes ya han visto en biología, en bioquímica, bueno, y lo empiezan a ver en fisio, si están en micro, en pato, esto que se ve muchas veces. La cuestión es cómo correlacionamos. Para no aprender de memoria, sino aprender a relacionar estas cuestiones, sabemos que hay una producción diferencial, ¿sí? De IgM y IgG. Ante la primera exposición de un agente infeccioso, que es esta curva en gris, ¿sí? Sabemos, y es lo que van viendo en las guías de autoestudio, que primariamente se produce el subtipo IgM de anticuerpo, ¿sí? Fíjense que al final de la exposición tenemos títulos de IgM, ¿sí? Posteriormente de IgG. Ahora, sabemos que ante una segunda exposición con las células de memoria, obviamente se produce muy poquito título de IgM y alta título de IgG. ¿Esto por qué hablamos? Porque dijimos que son quienes activan la vía clásica, IgM e IgG. Por lo tanto, IgM, necesaria su presencia para activar la vía clásica, fíjense que es tardío ante la primera exposición. Por lo tanto, la vía clásica nunca va a ser la primera en trabajar ante la primera respuesta, ante la respuesta primaria. Tenemos las otras dos vías que son las más importantes ante la primera exposición a ese agente patógeno. Es tardíamente y a lo mejor no interacciona la vía clásica. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya con las otras dos vías ya es suficiente. Ahora, en una segunda exposición, ¿qué pasa? IgG, ¿sí? A pesar de tener baja afinidad, pero aumenta muchísimo en esa segunda exposición, es la que va a interactuar principalmente con la vía clásica, simplemente porque el título, o sea, lo que aparece, lo que está en circulación es mucho mayor. O sea que, fíjense, acá tenemos también una secuencia temporal de cómo se dan los procesos. Por eso, cuando hablamos de una respuesta innata, ¿sí? Tenemos la principal respuesta innata a través de las vías del complemento, es la opsonización, ¿sí? O que lleva a la fagocitosis, proceso que vamos a ver ahora, o la formación del complejo MAC, que vimos antes. Ahora, cuando aparecen títulos suficientes, porque ya hubo una exposición previamente o porque hay IgM expuesta que tiene muchísima más afinidad, comenzamos a hablar de qué, de que se está activando la vía adaptativa, pero fíjense que en función del tiempo son inversas, ¿sí? Primero sí o sí la innata de lectinas y alternativa y posteriormente la mediada por la vía clásica. Es por ello que a veces van a encontrar en algunos libros que la vía clásica se considera parte de la respuesta inmunitaria adaptativa, porque es mediada por anticuerpos, ¿sí? Entonces ahí tenemos la vía clásica entre que algunos la consideran parte del, en esto de clasificar de la innata y otros de la adaptativa. Y le puse un pero. ¿Por qué? Porque resulta que la vía clásica no se activa solo por el complejo antígeno-anticuerpo. Tiene otras formas de activación, porque ese complejo C1q tiene la capacidad de reconocer algunos patrones moleculares asociados a patógenos, así como las lectinas. Por ejemplo, los lipopolisacáridos, algunas porinas, también algunas moléculas que se expresan en células dañadas. O sea que se activa directamente la vía clásica. Otro componente que tiene la capacidad de unirse a C1q son las
pentraxinas. Y acá aparece otro componente, las pentraxinas. ¿Quiénes son? ¿Mm? Así que ahora vamos a ver, pero lo que tiene que quedar claro entonces es que la vía clásica, si bien en algunos libros puede aparecer como parte del sistema inmune adaptativo porque es activado por un anticuerpo, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta que también hay algunos patógenos, dependiendo de su composición, que pueden activarlo o por la presencia de pentraxinas, que ahora vamos a ver en qué momento se da eso, también tiene la capacidad de activar la vía clásica. Por eso está como en un gris, entre medio de la innata y la adquirida. Bien, entonces volvemos a quiénes son las pentraxinas. Las pentraxinas, seguramente, si han estado repasando algunas cuestiones, son algunos de los miembros de lo que llamamos proteínas de fase aguda, que seguramente las han oído cuando vieron con Serena el laboratorio de la clase pasada. ¿Por qué decimos agudos? Porque las proteínas de fase aguda son muchos, y hay tres que son que son de las más importantes, que son de este grupo de las pentraxinas, que entonces dijimos tienen la capacidad de que si C1Q se une, y estas pentraxinas están en la superficie del patógeno, pueden activar la vía clásica. Entonces vamos a ver un poquito cómo se relacionan estas tres proteínas de fase aguda, que químicamente se llaman pentraxinas, que son las que conocemos como proteína C reactiva, por eso su otra sigla es PTX1, porque es una pentraxina 1. El componente amiloidesérico P, su sigla es SAP, o pentraxina 2, PTX2, y la pentraxina 3. O sea que esos son los tres más importantes. Normalmente, ¿qué decimos? Y nuevamente, achicamos el mundo y decimos, las proteínas de fase aguda, son sintetizadas por el hígado cuando, a partir de la activación de células inmunes, se libera interleuquina 6 y eso estimula a los hepatocitos a sintetizar estas proteínas de fase aguda, que como dijimos, las pentraxinas son algunas. Después tenemos fibrinógeno. Fíjense que aparecen MBL y algunas otras ficolinas que son parte de la activación de las vías de las lectinas. Pero son muchas más. Nosotros nos vamos a centrar en las pentraxinas. ¿Cuáles tenemos acá? Estas dos. La SPA y la proteína C reactiva, que es la proteína C reactiva, una de las más importantes clínicamente en el laboratorio. Ahora, cuando nosotros vemos en función del tiempo cómo se van liberando estas proteínas de fase aguda, fíjense que tenemos acá cómo cambia su concentración en el plasma, y acá los días desde la exposición al estímulo inflamatorio. Y acá, ¿qué observamos? Que las tres primeras que aparecen, fíjense que las otras aparecen mucho más tardíamente y en mucho menor concentración, son la pentraxina 3, la proteína C reactiva y el amiloide sérico P. Ahora, lo que podemos observar también en el gráfico es que la primera que aparece es la pentraxina 3. Después aparecen las otras dos. ¿Y qué observamos? Que esa interleuquina 6 en el modelo está estimulando los hepatocitos que liberan SPA y proteína C reactiva, pero no pentraxina 3. Y la pentraxina 3 es casi inmediato. ¿Por qué? Porque esa pentraxina 3 no es estimulada su secreción por la interleuquina 6 en los hepatocitos. Esa pentraxina 3 tiene otro origen, que es lo que explica o fundamenta estas curvas que observamos acá, que lo primero que aparece como proteína de fase aguda es la pentraxina 3. ¿Quiénes la liberan? Los neutrófilos, ¿sí? ¿Qué son esos neutrófilos que también los mencionamos, que están ahí liberando la properdina? También liberan, cuando se activan tras el reconocimiento de los PAMs, la pentraxina 3, ¿sí?
que es estimulada, en este caso, por interleuquina 1 también del microambiente inflamatorio y factor de necrosis tumoral. Fíjense que no es la interleuquina 6, o sea que no es ni el factor estimulador ni el origen, es el mismo que de las otras dos pentraxinas. ¿Sí? También quienes la liberan, los macrófagos, células dendríticas, células endoteliales, pero no los hepatocitos. Y eso es lo que permite que esté rápidamente accesible, porque se degranula el neutrófilo y uno de los componentes que libera es pentraxina 3. Por lo tanto, es lo que primero aparece como proteína de fase aguda. Ahora la cuestión es, ¿cuál es la importancia de estas tres pentraxinas? Como dijimos, su presencia se puede acoplar a los microorganismos y es un factor que activa o facilita que C1Q se una directamente al patógeno. Por eso decimos que aumenta el potencial de reconocimiento al unirse a las bacterias, hongos y virus y a las células apoptóticas, los fosfolípidos expuestos y a esas ribonucleoproteínas que se exponen en células apoptóticas. O sea que tienen la capacidad de unirse, ¿sí? Y aumentar el potencial de reconocimiento. Por ejemplo, ¿de quiénes? De esta C1Q, de las mismas ficolinas y de las MBL de las vías de las lectinas. A su vez, al unirse a los patógenos, promueven la opsonización y la fagocitosis. ¿Por qué? Están ahí activando los receptores que unen o que hacen el macheo entre el microorganismo y los fagocitos que vamos a ver ahora en un momentito. Promueven la regulación de la inflamación. Y acá aparece la palabra regulación. Pero fíjense ¿qué hacen? Interactúan con los reguladores del complemento como el factor H o el factor el C4BP, que es el que está en las membranas de las células. O sea que está conteniendo la inflamación desde ese punto de vista. Y por otro lado, participa en la remodelación de la matriz del tejido dañado y la reparación tisular. Principalmente ¿quiénes? SAP y pentractina 3. Uniéndose a los componentes de la matriz, principalmente la minina, colágeno, proteoglicanos, generan la deposición de la matriz, pero inhiben la fibrosis porque están inhibiendo la diferenciación de los fibrocitos. O sea que, por un lado, promueven la eliminación, principalmente a través de activar el complemento y de la opsonización y fagocitosis, pero por otro lado, están conteniendo el proceso inflamatorio al regular y facilitar la actividad de los reguladores del complemento y al participar en la remodelación de la matriz e inhibir la fibrosis en el tejido. O sea que son importantes y podemos explicar el cómo y podemos explicar el por qué cuando uno evidencia cómo se van liberando, en el caso de las pentractinas, podemos explicar el por qué unas se liberan antes y otras se liberan después. O sea que eso lo que les estoy queriendo decir es que cuando ustedes tengan un gráfico, ¿sí? Traten de explicar el fundamento fisiológico de ese gráfico, como lo vimos recién, explicando qué pasa, por qué esto aparece antes, el pico y otros después. Explicación fisiológica, origen distinto, mediadores químicos que estimulan su liberación distintos. Así que eso sería la explicación fisiológica de esas curvas. Entonces, volvemos a a reunir todo lo que vimos hasta recién. Tenemos las tres vías del complemento, ¿sí? Y las tres actúan siempre. Ahora, hay una prevalencia de una u otra vía dependiendo de la composición de la membrana del patógeno, que es el que está siendo expuesto el organismo. Obviamente que la alternativa, dijimos, que como se está generando siempre esa reactivación espontánea, es la primera y ataca casi todos los patógenos, porque se deposita por adsorción a la membrana. Al no tener factor H, se activa la vía alternativa. Cuando hablamos de la vía clásica a través de C1Q, reconoce, obviamente, si no hay anticuerpos circulando, a lipopolisacáridos y proteínas bacterianas. O sea que principalmente, si no hay anticuerpos circulando en esa primera exposición, principalmente va a atacar a bacterias. Y las lectinas se unen principalmente a algunos tipos de azúcares repetitivos
¿sí? Principalmente que están en algunas paredes celulares y superficies fúngicas. O sea que las lectinas son importantes en la cuestión de hongos. Entonces, fíjense que ahí también, si bien pueden actuar todas, hay como cierta prevalencia dependiendo del patógeno. Ahora, más allá de eso, una vez que se activan, tenemos las vías efectoras, que ya vimos el MAC, podemos detallar un poquito más el resto de las vías efectoras. Hemos mencionado las anafilotoxinas, hemos mencionado la opsonización y fagocitosis, y hemos mencionado en un inicio que hay una interacción con la inmunidad adaptativa. Esas tres cosas nos falta explicar cómo. Entonces, las funciones efectoras de esa activación del complemento, con el complejo MAC ya lo vimos, o sea, no hay dudas de cómo se genera ese complejo de ataque de membrana. La opsonización y fagocitosis, hemos estado mencionando que todos los componentes que hemos visto, C1Q, la manosa, los anticuerpos, las mismas, los mismos residuos que van quedando de C3b, C4b, todos en la superficie del microorganismo se convierten en opsoninas. Y esas opsoninas estimulan la fagocitosis por parte del macrófago. Ahora, esa fagocitosis es un tipo particular de fagocitosis. ¿Por qué? Porque obviamente el macrófago tiene en su membrana subtipos de receptores distintos para cada uno de estos marcadores, o sea, para cada uno de estos componentes del sistema del complemento que se van adhiriendo a la membrana del microorganismo. Los macrófagos tienen receptores de membrana. El más importante es el CR3, que es el que se acopla al C3b, que en sí mismo es una opsonina, y encima vimos que por millones, en 5 minutos, están adheridos a la membrana del patógeno. Y por eso es de gran importancia este receptor. Y además ese receptor está configurado como una integrina de la membrana del macrófago. O sea que automáticamente se acoplan y generan movimientos a través de la activación de Rho, que es algo que vimos hace mucho en la unidad temática 2, estos movimientos de la actina que moviliza la célula, y en este caso, a través de este acoplamiento del CR3, que es una integrina con las proteínas CB3 que están en la membrana del microorganismo, se activa la movilización de distintas actinas, la polimerización, algunos microtúbulos, y conforman, ¿sí?, un tipo particular de fagocitosis que se llama de hundimiento, ¿sí? O sea que en realidad pareciera ahí, fíjense que no es que se emiten pseudópodos por fuera de la célula, sino que al unirse a la membrana eso se hunde y queda inmersa en la célula. Por lo tanto, por eso se llama fagocitosis de hundimiento, lo que se da mediado por la opsonización del complemento. Obviamente que termina, no vamos a entrar en detalle, pues eso lo han visto en histología, que termina convirtiéndose en un fagolisosoma y sigue todos los procesos que ustedes ya han visto de eliminación, que los han visto más detalladamente en histología. Ahora, la otra que vemos es que se van liberando anafilotoxinas, C3A, C4A, C5A, que se van liberando los líquidos que rodean a este sitio, este microambiente inflamatorio. ¿Qué pasa con esas anafilotoxinas? Bueno, esto ya lo unen directamente con lo que han estado viendo de inflamación los otros días, ¿sí? Porque uno de los principales activaciones es la del mastocito, ¿sí?, que produce su degranulación y ahí se activa con fuerza toda la inflamación. Pero también eosinófilos y basófilos se degranulan por la presencia de estas anafilotoxinas, obviamente que funcionan como agentes quimiotáxicos para esos neutrófilos, que estimulan su fagocitosis, y para los mismos macrófagos. Y en el caso de los macrófagos es importante porque estimulan la producción de citoquinas, y entonces ahí todo se refuerza. Y hay otro factor importante más que hace a la inflamación, que es el aumento de la permeabilidad. Como vieron, es muy importante el cambio de permeabilidad para
el rollover y que se vayan incorporando células circulantes y proteínas circulantes al microambiente inflamatorio. Y eso lo hace C5A, induce un aumento de la permeabilidad de los vasos. Obviamente que no es directamente, así como en el caso de C3b, el receptor específico en el macrófago era una integrina, en este caso para las anafilotoxinas son proteínas eh, que son acopladas a proteína G, que ¿se acuerdan que atraviesan 7 veces la membrana? Hay receptores específicos para cada uno que están en la membrana de todas estas células inmunes. Y a través de la activación de la proteína G generan todos estos procesos que son proinflamatorios. Por eso decimos que a través de estas anafilotoxinas se aumenta el proceso inflamatorio. O sea que tenemos también receptores específicos. Y el último eran, como función efectora, la estimulación de la respuesta inmune adaptativa. Entonces entramos en esa última parte, ¿se acuerdan que veíamos cómo interaccionan la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa? A través del sistema del complemento hay una interfase donde parte del complemento, fíjense principalmente estas partes del complemento C3A, C5A, que son las liberadas a la fase fluida, que interaccionan con componentes del sistema inmune adaptativo. Entonces, por ejemplo, estas dos que son consideradas anafilotoxinas no son solo anafilotoxinas, sino que tienen la capacidad, o sea, las células dendríticas tienen receptores para estos dos componentes y al unirse a las células dendríticas aumentan la activación de las células dendríticas, lo cual es la interfase inmediata con la adaptativa, estimula la sinapsis inmunológica, ¿sí? Y porque ayuda a exponer un montón de moléculas coestimuladoras. O sea que es importantísimo su presencia para aumentar la activación de las células dendríticas y ahí la interfase con el sistema inmune adaptativo. Por otro lado, C3b, fíjense que ya también las células B tienen receptores para C3b y aumentan su respuesta monoclonal, y C5A tiene dos funciones importantes como quimiotrayente de linfocitos al sitio inflamatorio y también estimula la expansión de los linfocitos T helper. O sea que son muy importantes en el microambiente inflamatorio. Pero además, también en los mismos nódulos linfáticos interactúan con distintas células, estos componentes llegan a los nódulos linfáticos y también promueven la potenciación de la memoria inmunológica. Así que, ¿dónde? En las células dendríticas foliculares. O sea que también tienen, no solo en el microambiente inflamatorio, sino también en los nódulos linfáticos. Y acá aparece, si vemos, otro, fíjense que la tabla dice propiedades fisiológicas, actividades, perdón, fisiológicas del sistema del complemento, donde están las de defensa, que son todas las, fíjense que pueden ahora no solo decir cuál es la proteína responsable, sino cómo se hacen, cómo es el proceso. Y hay otra que dice desecho y limpieza, limpieza de complejos inmunes en los tejidos, limpieza de células apoptóticas. Entonces, ahí tenemos otra impronta del sistema del complemento que hace a la homeostasis del tejido, a la homeostasis, no solo a la homeostasis de mantener el equilibrio y mantener la defensa ante un agente patógeno, sino la homeostasis del tejido en cuanto a la eliminación de complejos inmunes y de células apoptóticas. Cuando hablamos de complejos inmunes, porque generalmente vimos complejos antígeno-anticuerpos unidos a las membranas del patógeno, pero también hay inmunocomplejos solubles, pequeños antígenos que conforman inmunocomplejos solubles. Estos inmunocomplejos solubles también tienen la capacidad de activar la vía clásica. Y esos, ¿ven? Se pueden adherir a C3 también, y a través de la adhesión al eritrocito y ese eritrocito en hígado o vaso, ¿sí? En su contacto con los fagocitos que hay principalmente en el vaso, es que se eliminan estos inmunocomplejos solubles, que son muy importantes esta eliminación porque
porque si no, la acumulación de estos inmunocomplejos solubles puede activar en exceso todas las vías y generar una reacción de hipersensibilidad, como lo deben haber visto en pato. Por eso, acá se puede tener en cuenta que si bien hablamos de todas las anafilotoxinas, la respuesta inflamatoria, en este caso, en esta función de eliminar inmunocomplejos, se podría decir que tiene una función antiinflamatoria. Por eso decimos que es función de mantener la homeostasis tisular. También lo hace al eliminar células apoptóticas. ¿Cómo elimina esas células apoptóticas? Fíjense que acá tenemos lo que habíamos visto al principio, de la actividad de la vía alternativa. Ahora, tanto la vía alternativa, la clásica, como las lectinas, tienen la capacidad, como hemos visto, de opsonizar y promocionar la fagocitosis de las células apoptóticas. La cuestión es cómo hace eso. Entonces, ahí tenemos como un intermedio. ¿Por qué? Porque ya veníamos mencionando, cuando decíamos cómo se activan, siempre aparecía células apoptóticas, células necróticas, membranas alteradas. ¿Por qué? Porque esa membrana apoptótica, como lo deben haber visto en la unidad temática 2, cuando vimos apoptosis, bonito, un pato, eh, no tiene las mismas, en su membrana no tiene expuestas las mismas firmas, las mismas señales. Entonces hay carbohidratos alterados, anexinas y algunas otras proteínas y algunas veces cuestiones referenciadas al ADN que están expuestos. Por lo tanto, tiene ya la membrana alterada, componentes que no están normalmente en la membrana. Y además, al estar alterada la membrana, tiene baja expresión de quiénes, de los reguladores del complemento. De estos que dijimos, principalmente C4BP, o baja capacidad de que el factor H, que es lo que principalmente está impactando, al no haber tantas cargas negativas, también tiene ahí menor adhesión. Ahora, ¿eso qué hace? Que C1Q, MBL, que son de la vía clásica y de la vía de las lectinas, y el C3B, producido siempre de la vía alternativa, se adhieran a estas células apoptóticas e inducen la activación del complemento. ¿Y quiénes aparecen acá? Las pentraxinas que vimos, ¿sí? Que mejoran la unión de C1Q, que es el que es más lábil para unirse a las células apoptóticas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que veíamos estas células apoptóticas? Perdón, estas tres vías terminaban en esa vía final común con la formación del complejo, MAC. Resulta que cuando hablamos de células apoptóticas, no se forma el complejo, esa vía terminal no llega a formarse, ¿sí? Sino que son depuradas. O sea, lo importante acá es que se opsonizan mucho a través de las tres vías y son depuradas por los fagocitos. Como así hablábamos de depuración de inmunocomplejos, en realidad es como la depuración a través de la fagocitosis de las células apoptóticas. ¿Por qué? Porque si se formara el DAM, ya se los adelante, perdón, el poro, quedarían solubles todos los DAMs y eso activaría toda la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, tenemos que se activa, pero solo a través de la opsonización y la promoción de la fagocitosis. O sea que tenemos una activación, pero no tanto. ¿Y quién es el que hace que no sea tanto? Las proteínas reguladoras, que están limitando en condiciones fisiológicas la activación del complemento. En este caso, ¿quiénes están? FH soluble y FI. Por lo tanto, el FH soluble es, si bien no hay tantos en la membrana, que deseamos los de membrana, el C4BP, que es el de membrana, perdón, el DAF, el CMP, que son de membrana, entonces el soluble se va acumulando, ¿sí? FH. Obviamente que no inhibiendo todo, sino compensando la pérdida de reguladores, por lo tanto, hace que hay moléculas que se expresan, anexina 2, ADN y algunas histonas, donde se acopla este factor H soluble y es lo que hace que exista
la activación de las vías del complemento, principalmente a través de la vía alternativa, pero no en exceso. O sea que fíjense que hay distintos mecanismos a través de los cuales se va controlando y regulando constantemente que ese sistema del complemento no se active en exceso. Y ese sistema de regulación, ya vimos varios componentes que vimos factor H, factor I, ¿sí? C4b, ¿qué quiere decir? Que no actúa sobre C3, sino sobre la convertanza C2b, C4b. El DAF, que estaba sobre la membrana, o sea que tenemos varios, o sea que tienen distintos mecanismos de acción estas proteínas reguladoras, que es más fácil interpretarlas como justamente cómo realizan su acción. Entonces vamos a tener, a ver, vamos acá. Actividad de cofactor I, que es el que más vimos. ¿Quién es el principal? El factor H. El factor H, ¿se acuerdan? Que es el más importante cofactor del I, que es el que termina de desarmar el complejo, CB. Por lo tanto, es actividad de cofactor del factor inhibitorio I. Este es el que más hemos visto. Pero también tenemos, fíjense, algunos mediadores, algunos reguladores, proteoctina, protectina, vitronectina, proteína S, que ¿qué hacen? Inhiben la formación del MAC. Hay otros que son carboxipeptidasas, que son las que van rompiendo las anafilotoxinas para evitar un exceso de la respuesta inflamatoria. Y tenemos otros, el DAF, esos que veíamos que estaban principalmente en la membrana, que aceleran la degradación de las C3 convertasas. Y otros que actúan directamente y van a disociar los componentes del C1Q, que se acuerdan que era un complejo, entonces los separan. O sea que fíjense que en prácticamente todos los pasos de las tres cascadas del complemento hay mecanismos reguladores por distintos factores que son generalmente proteínas que impactan en distintos procesos. Una cosa importante es que, y acá aparece la matriz extracelular nuevamente, ¿sí? Las proteínas, algunas de las proteínas de la matriz extracelular pueden absorber factor H, por lo tanto, están funcionando como buffers de toda esta actividad reguladora, que es una de las funciones que hemos visto cuando vimos las funciones de la matriz extracelular. Y volviendo al factor H, que es el que más, fíjense, más insistimos como regulador, que vimos como cofactor, una vez que se ancla factor H, facilita que el factor inhibitorio I sea el que haga la actividad, pero factor H por sí mismo compite con el B, factor B, ¿se acuerdan cuando se deposita el CB y cuando se activa el C3B? Y evita la formación de la C3 convertasa y también puede acelerar la descomposición de la convertasa C3 de la vía alternativa. O sea que cada uno de ellos tiene uno principal, pero también tiene otras acciones como reguladoras. O sea que la cascada del complemento está muy regulada. ¿Por qué? Porque cualquier paso, o sea, así por deficiencia de alguno de los pasos, tenemos una gran deficiencia en el sistema inmune. Y por sobreactivación de cualquiera de los pasos, ¿cuál es la consecuencia? Patologías. Patologías relacionadas con la miastenia gravis, relacionadas con enfermedades de la piel, como la psoriasis, la artritis reumatoide, todas tienen alguno de estos componentes, principalmente reguladores, que fallan. Por lo tanto, las reacciones son exacerbadas. Por eso, siempre tener en cuenta esta importante regulación, digamos, intrínseca del sistema del complemento. Bien, y para terminar, entonces, este sistema del complemento, como funciones generales, vigilancia inmunitaria innata, principalmente, porque si bien vimos que la clásica tiene ese contacto porque requiere para su efectividad de anticuerpos, también es activada por los LPS principalmente y por las petraxinas. Por eso decidimos vigilancia inmunitaria, porque rápidamente
activa la respuesta inmunitaria. Homeostasis tisular, porque elimina inmunocomplejos, elimina células apoptóticas. Inflamación y el resto de la defensa, sobre todo en su contacto con la inmunidad adaptativa ante patógenos. O sea que insistimos en la importancia del sistema del complemento. Eh, insistimos, ¿por qué? Porque es vital en esto que muchas veces les preguntamos: ¿cómo es que estamos expuestos a tantos agentes patógenos constantemente y tan pocas veces nos enfermamos? Y a veces estamos expuestos a un montón de patógenos nuevos, que es la primera vez que nos exponemos y no nos enfermamos. Bueno, está la inmunidad innata, ¿sí? Que es justamente la principal, la barrera y todos los componentes constitutivos e inducibles de esa inmunidad innata, principalmente el complemento, hace que rara vez todos los posibles patógenos se conviertan en amenazas graves. Así que nunca se olviden de esta parte, darle la real relevancia que tiene para la salud la respuesta inmunitaria innata. Bien, entonces, hasta acá llegamos. Creo que hicimos bastante hincapié en la respuesta innata en estos dos teóricos. Y el teórico que viene vamos a ir haciendo hincapié en la regulación extrínseca, porque ya todo lo que tiene que ver con linfocitos B, linfocitos T, lo van viendo en las guías de autoestudio. Además, hay un montón de esos procesos que ya lo han visto mucho en histología, en micro, sí, tampoco queremos realzar eso, pero la otra parte que falta bastante en los libros o que falta desarrollar en el Boron o en los libros de Inmuno es lo que vamos a ver la clase que viene, como para ir entonces completándoles todo el panorama. Bien, bueno, chicos, siendo viernes y siendo las 2 menos 10, hemos terminado. Yo ahora dentro de un ratito les subo para que ya lo tengan al teórico, al aula. Profe, una duda. ¿Sí? ¿Sí? En un momento después de que habló de la properdina Mm. em, y que estábamos hablando ¿cómo se llama? De las funciones de la C3b, que era Mm. ozonizar, unirse a C3b Ujú. para formar después la C5 convertasa. La Ujú. C3b es la que sale de la hidrolización del C3 y después la unión Eh, al factor B. en la vía alternativa, por eso decíamos, es la primera que reacciona, es la que está en los neonatos, que no tienen anticuerpos, ¿sí? Ujú. Está siempre esa. Y el primer paso, que es lo que la hace que activa rápidamente, es eso que vos decís, la hidrólisis del C3. El C3 está siempre, es sintetizado, es constitutivo. Al acoplarse el agua, poquito de ese C3 se hidroliza y eso lo hace susceptible a que los otros dos factores se unan y se convierta en una C3 convertasa, ¿sí? Pero que está ahí, actuando en los líquidos. Y esa C3 convertasa forma C3b y C3a. Cuando no pasa nada, no hay ningún patógeno, lo que explicábamos, se va formando poquito constantemente y automáticamente eso que se deposita en las células normales es bloqueado por el factor H y el factor I. Ahora, cuando hay un patógeno que no tiene los lugares de anclaje del factor H y el factor I, ese C3b automáticamente se une ¿a quiénes? A la membrana del patógeno. Y ahí se activa la cadena, porque ese C3b, ¿sí? Se une a los otros factores, forma la convertasa y todo el C3 que se va ahí sí convirtiendo a través de esa convertasa en la membrana, deja C3b acoplado a la membrana. Por eso dijimos que hay dos convertasas. Una soluble, que es la que está siempre, la de C3 hidrolizado, y la C3b, la convertasa C3, que es la que está en la membrana. Esa es la diferencia. Una está siempre y otra está solo sobre los microorganismos o las células apoptóticas. Profe, ¿eso ¿Se sería entiende cuando la ya se le acopla diferencia? el factor D y lo hace más estable? Siempre el factor B está. Si ustedes ven, No, después el B, cuando... el B. Sí, el B. Está siempre el B.
No, el El B D, D está. de dedo. Ah, D de dedo. Los dos están los dos están en las dos, tanto en la que sucede siempre como en la que sucede sobre el microorganismo. ¿Cuál es la Y diferencia? el factor H sería como un El competidor alostérico, entonces, que está como inhibiendo. no es alostérico. No es Bien, alostérico. Alostérico quiere decir que compite por el mismo el lugar, mismo por el mismo sitio, sitio de claro. unión. No es alostérico. El factor H se acopla a los gags de la membrana normal. Por eso en la membrana microbiana, que no tiene eso, no se acopla el factor H. Por eso el C3b hace que cuando se una se activa toda la vía alternativa sobre el microorganismo, donde no se puede unir el factor H. ¿Sí? Factor H y factor I son reguladores. Si actuaran sobre la membrana del microorganismo, inhibirían la vía alternativa. Por eso pasa en la célula normal, para que la vía alternativa no destruya las células normales. ¿Qué puede pasar? Patológico cuando pasa eso. Puede pasar. Hay personas que no tienen factor H, lo cual genera patologías importantes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa normalmente? Patógenos, no hay factor H, no hay factor I, ese C3b que se deposita ahora sobre la membrana del patógeno, activa toda la vía alternativa. Y está el factor B, el D, pero ¿quién es el que termina de estabilizarlo? El factor P, la properdina, es la diferencia entre el soluble y el del microorganismo. ¿Mm? ¿Se entiende? Pasa Sí, lo mismo, perfecto. soluble, y pasa lo mismo sobre el microorganismo. La diferencia es la properdina. Por eso la importancia de la properdina, que viene de los neutrófilos, no viene del hígado, no, neutrófilos liberan ahí un montón de properdina, entonces todo eso se reactiva. Ahí empiezan los links, ¿sí? Que tienen que también ir construyendo en sus cabezas. ¿Ah? Así que fíjense que a veces queda como desdibujado el sistema del complemento, pero es muy importante. Es lo que nos mantiene en estado de salud, la innata y el complemento. Porque si no, nos estaríamos activando constantemente el sistema inmune adquirido y no pasa eso, ¿sí? Hay un montón de cuestiones a las que estamos siendo expuestos que no llegan a activar el sistema inmune adquirido. Y si no, se activa controladamente, ¿sí? Sin generar. Por lo tanto, quedan los linfocitos B de memoria y ahí tenemos el link entre los anticuerpos y la vía clásica, pero sin desarrollar enfermedad, ¿se entiende? Por eso hablamos de sistema de defensa. Buenísimo, profe, gracias. ¿Y qué es lo que íbamos a dar la clase próxima entonces? Esto que vimos son cuestiones importantes de la regulación intrínseca de la vía del complemento, por ejemplo. O sea, cómo se regula para que no sea exceso, porque si hay un exceso de la activación, tenemos un montón de respuestas de hipersensibilidad. Eh, por lo tanto, esas serían regulaciones intrínsecas. Vamos a ver las regulaciones extrínsecas, cómo el sistema nervioso y el sistema endocrino regulan, ¿sí? El sistema inmune. Que también está poquito desarrollado en los libros o está desarrollado desde el estrés crónico. Entonces, no, ya estamos en problemas allá. Hay una regulación, pero normalmente pasan otras cosas. Así que bueno, es la que vamos a ver la clase que viene. Bueno, chicos, los dejo Gracias, profe. entonces y nos vemos el viernes que viene.